Las gracias, Espíritu Santo de Dios, por tomar el control en el nombre de Jesús de todo, Espíritu Santo. Gracias, tú en nosotros y nosotros en ti, en el nombre de Jesús de Nazaret. Bendecimos tu nombre, papá, y te damos honor y gloria solamente a ti, mi amado Dios, en el nombre de Jesús, Señor. ¿Ok? Así que vamos a empezar con la ayuda del Espíritu Santo. Vayan buscando, por favor. El domingo pasado no pude hablar, pero voy a repetir una escritura que estuve hablando sobre el discernimiento y por qué sentí la inquietud de hablar sobre la importancia de caminar y pedirle a Dios continuamente que active en nosotros el espíritu de discernimiento. Así que por favor vayan buscando Primera de Juan 4, 1 al 4. Ya lo mencioné el domingo antepasado, pero vamos a leerlo otra vez. Así que vayan, también busquen por favor Mateo 24, 4 para que ya tengan una idea qué escritura estaremos enseñando con la ayuda del Espíritu Santo. Ok, voy a empezar hablando lo siguiente. Estamos viviendo en unos tiempos donde nuestro discernimiento debe estar más agudo y despierto, ya que el engaño está más activo que años pasados, años anteriores. Satanás ahora usa los medios de comunicación para engañar y seducir a las personas y aún los mismos cristianos. Y desde antes del internet, de la era del internet, yo crecí siempre viendo a Walter Mercado y cosas así. Entonces, y tristemente a un cristiano se siente seducido por leer el horóscopo o por ver estas cosas de Walter Mercado. Yo creo que ya falleció. Y todo eso es por falta de discernimiento. Toda madre y todo padre debe de tener discernimiento para proteger y cuidar a sus hijos desde muy pequeño. La cuestión siguiente es que es un tema muy poco tocado dentro del ministerio, dentro de la iglesia, y es uno de los temas más importantes que tenemos que hablar, es el discernimiento de espíritu. Y el discernimiento de espíritu no es para juzgar o condenar a alguien, sino para estar precavido y alerta en cuanto a las acechanzas y las maquinaciones del adversario. Mira, en Facebook y en otras fuentes, las brujas y la nueva era y el satanismo y estas sectas falsas, estas corrientes falsas, vuelvo y repito, están introduciendo y llevando un mensaje erróneo. Entonces, el cristiano que no tiene discernimiento cae en estas falsas corrientes. ¿Por qué? Porque el deber de nosotros, y lo voy a estar hablando, el deber de los 5 ministerios es entrenar, capacitar y entrenar a los hijos de Dios para que aprendan a discernir entre lo falso y lo verdadero. Cuestión que tristemente muchos lo han hecho, pero otros no. Y tenemos que, para eso el Espíritu Santo está con nosotros, porque Él es el que nos va a ayudar a nosotros a discernir todas las cosas. No podemos estar dependiendo de un líder para estar discerniendo todas las cosas, de un pastor, un profeta, un apóstol. Tenemos que depender continuamente del Espíritu Santo para que Él nos ayude a discernir cuando algo no es de Dios y cuando algo sí es de Dios. Ok. Ahora estas fuentes demoníacas tienen más alcance más que nunca. En el internet me he encontrado episodios donde están leyendo la carta de tarot, donde están estos falsos maestros enseñando aún la brujería y el satanismo. Cosas que mismo estas páginas deben de cancelarlo, pero no lo cancelan. Porque no lo cancelan porque no les da la gana, digamos la verdad. Porque eso está engañando a las personas. Pero Satanás no va a ser obstáculo en contra de estas fuentes falsas, porque Satanás no quiere que eso se quite. Satanás está detrás de todo esto y nosotros, hijos de Dios, tenemos que estar alerta de toda esta basura para pararnos firmes y orar para que estas acechanzas del enemigo y estas malicias del enemigo no alcance a los hijos, a tus hijos que están dentro de tu hogar, si todavía tienes hijos en tu casa, pero si no, como quieras, tienes que estar alerta porque un familiar se puede acercar a ti y preguntarte qué tú opinas de esto y lo otro. Y ya tú sabes que el Espíritu Santo te dijo, eso no es de Dios y tú se lo adviertes. Así que continuamente tenemos que orar
y pedirle al Espíritu de Dios que active en nosotros el espíritu de discernimiento. Voy a leer de nuevo la Escritura, primera de Juan 4, 1 al 4. El Espíritu de Dios y el Espíritu del Anticristo. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus, si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoce el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del Anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Aquí claramente Dios está diciendo en el versículo 4, mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo, ¿verdad? Pero para que este versículo se haga vivo en nosotros, nosotros tenemos que tener una, como estaba diciendo el domingo antepasado, que tenemos que tener esa comunión, esa búsqueda de Dios, ese anhelo, ese deseo de buscar a Dios continuamente, porque eso es lo que va a hacer que Dios, el Espíritu de Dios que habita en nosotros, nos mantenga siempre alerta y con el discernimiento despierto en nosotros. Muchas personas rechazan lo verdadero porque hay una imitación. Y es lo que estaba hablando estos domingos. Rechazan lo verdadero porque hay una imitación. Pero la cuestión siguiente es que si tú eres hijo de Dios, si tú y yo somos hijos de Dios, y tenemos comunión con Dios continuamente, y tenemos esa relación con Jesús, con el Espíritu Santo de Dios, el Espíritu Santo nos va a guiar a la verdad y a la justicia, ¿verdad? Entonces no tenemos por qué caminar con miedo, porque sabemos que como está lo verdadero, está lo falso. No tenemos que caminar con miedo. La nueva era es, ¿cómo se dice? Algo que Satanás ha levantado en los años 70, en los años 80 y 90 para tratar de imitar la palabra de Dios, no la palabra de Dios, imitar lo nuevo que Dios está haciendo. Ha imitado lo profético, ha querido imitarlo de liberación a nivel de ADN. O sea, Satanás siempre va a tratar de levantar una fuente falsa para que los hijos de Dios tengan miedo a la fuente verdadera de Dios y se alejen de la liberación que Dios quiere hacer en sus vidas. Porque la nueva era imita todo lo de Dios. Y sabemos que Satanás siempre está imitando todo lo de Dios. Lo podemos ver. Si no hay un billete falso, si no hay un billete verdadero. Para que Satanás copie lo original, tiene que haber algo verdadero. Pero aquí está la pregunta del millón. ¿Cuántos hijos de Dios todavía caminamos con miedo porque no sabemos distinguir la verdad de la oscuridad? No podemos estar caminando con miedo. Tenemos que caminar, sí, con precaución, alertas, pero no con miedo. Satanás quiere que camines con miedo para robarte el tesoro y la herencia que Dios quiere darte. Personas me han hablado sobre lo de la Academia ADN y todo esto. Y yo investigué y estuve viendo que la nueva era sí, tiene muchos videos de la limpieza del ADN. Pero como estaba diciendo, ellos no hablan de arrepentimiento, no hablan de Jesús, no hablan del poder de la sangre, el sacrificio de la cruz. Y si ellos no hablan de eso, automáticamente lo hace falso. Y eso es lo que tenemos que ver aquí. Dios quiere libertar a su pueblo, pero muchos demonios de confusión y de miedo atacan a los cristianos para que no se abran a lo nuevo que Dios, no lo nuevo, ha estado en la palabra, pero Dios está revelando ahora. Que Dios quiere limpiar nuestro ADN de las iniquidades, de las maldiciones generacionales, para que Satanás no nos siga robando. Hoy debería hablar un mensaje sobre el Día de las Madres. Es cierto, porque el Día de las Madres, pero el Día de la Madre para mí es todos los días. Felicidades a todas esas guerreras que han entrado en este momento.
Pero una madre sin discernimiento es una madre como una leona que se acercan los leones enemigos a atacar la manada. Y como la leona no puede ver y está ciega, los leones vienen y matan a los cachorros. Una madre sin discernimiento es una madre como una leona ciega en la selva. Y hoy en día las madres o los padres deben de tener aún más el discernimiento alerta. Con todo lo que canales que están tirando tanta basura en el TV, en la computadora, en el internet. Las madres tienen que estar alerta y pendientes a lo que sus hijos están viendo, observando en esas pantallas. Porque cada pantalla de TV o de teléfono que tú abres, se abre una ventana en la cual los demonios pueden salir por ahí y comenzar a afligir a los hijos. Y los padres dicen, ¿qué le pasa a mi hijo? Porque le está faltando discernimiento a ese padre y a esa madre. Tiene que estar alerta. Eso lo menciono un poquito porque es el Día de las Madres, pero no voy a enfocarme porque el Día de la Madre, vuelvo y repito, es todos los días. Mateo 24:4. Porque surgirán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que de ser posible engañarán a quien, incluso a los elegidos. Mira, hay personas que me dicen, wow, que esa persona Dios la usa en milagro y que esto, lo otro, me quedé, pero no te dejes llevar por las señales o las maravillas que una persona hace. Porque o cuánto sabe la Biblia, o cuánto profetiza la palabra de ciencia o de conocimiento. Muchas personas se dejan llevar por eso, pero tenemos que discernir si de verdad esa persona tiene una vida comprometida con Dios, una vida de santidad, una vida de testimonio, una vida de agradarle a Dios. Porque cuando las personas solamente comienzan a ver todo esto y cuando la persona, este ministro, cae, las personas se decepcionan y se alejan de Dios muchas veces porque tiene sus ojos viendo a esta persona. Pero tenemos que discernir. Me acuerdo que antes un profeta mayor, ya mayor, decía que él conocía gente que eran borrachos y ministraban y oraban por los enfermos y los enfermos eran sanados. Y cómo todo esto pasaba y cómo Dios los podía usar. Dios siempre usa a todas las personas, muchas veces porque ama a las personas, ama a las almas. Pero lo más triste es que muchas personas siguen a estos grandes líderes y tienen los ojos más puestos detrás de estos grandes líderes cuando tienen que discernir si están caminando correctamente delante de Dios. Pero no para juzgarlos, sino para orar por ellos, para que Dios derrame sobre ellos un espíritu de arrepentimiento genuino. Y eso va sobre cada uno de nosotros. Todos nosotros, si tú disciernes sobre algo, sobre una persona que está como desviándose, que está caminando en dos aguas o está cayendo en un espíritu de confusión, lo primero que tenemos que hacer es orar y pedir al Espíritu Santo que lo liberte de toda confusión. Pero tenemos que estar seguros. No podemos estar orando oraciones de brujería carismática sobre una persona sin estar seguros. Tenemos que estar seguros de verdad para orar correctamente sobre la persona. Orar con la sabiduría del Espíritu Santo, con la ayuda del Espíritu Santo cuando vemos que un hermano se está como desviando o no está de verdad viviendo el Evangelio como debería de vivirlo. ¿Me entienden? Gracias, Señor. Significado de discernimiento. ¿Qué es el discernimiento? El discernimiento es el juicio por cuyo medios percibimos y declaramos la diferencia que existe entre varias cosas. El término discernimiento se forma a través del sufijo en latín mentum, que significa medio o instrumento. Pero vamos a inclinar en la parte de arriba. El discernimiento es el juicio por cuyo medio percibimos y declaramos la diferencia que existe entre varias cosas. Estamos en un mundo donde está lleno de varias cosas. ¿Qué varias cosas? Diferentes religiones falsas, diferentes sectas falsas, diferentes que se llaman ser líderes, pastores, son el lobo disfrazado
de ovejas. Hay tanta cosa alrededor de nosotros que nosotros siempre tenemos que estar alerta, pero no estar, ay, y que esto, y que lo otro. ¿Por qué? Porque si hacemos eso, Satanás lo que está haciendo es robando tu tiempo. Te preocupas por todo eso. Hay que estar siempre alerta, ¿verdad? Pero si estamos siempre enfocados que eso es falso y que lo otro, y que hay que... entonces caemos en la trampa de Satanás, vuelvo y repito, que nos está llevando la atención para eso y nos está desenfocando de verdad de enfocarnos y enamorarnos de Jesús. Y concentrarnos en la voz del Padre. Porque mientras estemos buscando a Dios y procuremos una comunión con Dios, el Espíritu Santo nos va a advertir, como estaba diciendo, que me senté a ver este video por casualidad y salió que era de la nueva era y sentí como que algo comenzó a advertirme. Tú buscas a Dios, porque hay gente que dice que ven demonios por dos lados. Siempre están viendo demonios, siempre están discerniendo demonios y demonios aquí, demonios allá. Y pasa como el predicador que no pudo dormir toda la noche porque veía un demonio toda la noche parado enfrente de la puerta y cuando despertó era el palo de la escoba con un jack encima. Pero él en su mente aseguraba que ese era un demonio y no pudo dormir toda la noche. Así que el discernimiento estaba bien, pero bien mal. Entonces, el cristiano tenemos que estar caminando en discernimiento, que el Espíritu de Dios siempre esté ayudándonos en todo esto, pero no podemos enfocarnos siempre pensando en eso y eso. ¿Por qué? Porque te roba la paz, te roba el gozo, te roba tu tiempo de estar en comunión con Dios. Porque si siempre estás viendo que todo es falso y que todos son demonios, entonces tu filtro es también sucio y necesitas decirle, Señor, limpia mi filtro. Yo tengo que estar alerta a todo esto, pero sin estar, ay, que esto es falso y que allá vi un demonio y que vi un demonio detrás de esta persona. Y que hay un demonio allá en la esquina del edificio, porque tengo una compañera de clase que ella venía de Sudáfrica y siempre veía demonios en el edificio. Entonces resultó que sí, habían estado haciendo brujería en una esquina, pero como ella lo decía tanto, pasó como el cuento del niño que decía el lobo y el lobo y el lobo y el lobo. Y al final el lobo vino y se lo comió. Porque ya nadie le creía. Porque siempre estaba diciendo un lobo, un lobo. Así que muchos cristianos tenemos que estar alerta a todo esto. Pero nuestro enfoque número uno, debe de ser tener una relación, buscar una comunión con Dios, ser uno con Dios y procurar siempre estar en el latido de su corazón, recostado al pecho del Maestro. Es número uno. Pero si comenzamos a siempre caminar, ay, que tengo miedo, que esto me asusta, y que lo otro, y que allá veo esto, y que allá veo lo otro, pregúntate, ¿cómo el diablo te está robando la paz sutilmente, sin darte cuenta? Porque siempre estás juzgando a todo el mundo o estás diciendo, tengo discernimiento, veo aquí, veo allá. Pero no tienes paz, no tienes gozo, no tienes los frutos del Espíritu Santo, benignidad y etcétera, por ahí para abajo. Y eso es lo que tenemos que procurar. Sí es necesario el discernimiento, más que nunca, pero no podemos estar siempre pensando que demonio por donde quiera. No. Nuestro enfoque, vuelvo y repito, tiene que ser buscar el corazón del Padre, buscar el corazón de Jesús, buscar hacer su voluntad y descansar en Él e ir continuamente a la cruz. ¿Ok? Significado de discernimiento, otro significado, distinguir algo de otra cosa, señalando la diferencia que hay entre ellas. Todo siempre, cuando tú vas a discernir, tienes que pesarlo con la palabra. El Espíritu Santo te va a ayudar con un rayo láser en el mundo espiritual a poder ver. Pero no es para que te alarmes. Es solamente para que, gracias Espíritu Santo, que tú me estás dando discernimiento en esto. Y me lo estás haciendo, me estás advirtiendo para yo poder advertirle a otros. Para que no caigan en la trampa de Satanás. Primera de Corintios 12, 8, 11. A uno, Primera de Corintios, vuelvo y repito, Primera de Corintios 12, 8, 11. A uno el Espíritu le da palabra de sabiduría, a otro
mismo espíritu le da palabra de ciencia, a otro el mismo espíritu le da de fe y a otro dones de sanidad, a otros más el don de hacer milagros, a otro el don de profecía, a otro el don de discernir espíritu, a otro el don de diversos géneros de lenguas y a otro el don de interpretar lenguas. Pero todo esto lo hace uno, el mismo espíritu, que reparte a cada uno en particular según su voluntad. Vuelvo y repito, 1 Corintios 12, vamos al versículo 11, lo pueden leer en su hogar. Cada creyente tiene una activación, o sea, cada creyente tiene un don en particular, ¿verdad? Pero uno de los dones que se requiere que cada cristiano, hijo de Dios comprado a precio de sangre, debe de tener en una cierta medida es el espíritu de discernimiento. Hay uno que tiene el espíritu de discernimiento, es un don que Dios ha puesto en ellos, lo tienen bien despierto. Hay otros que menos. Pero la cuestión es la siguiente, que cada cristiano y cada hijo de Dios, vuelvo y repito, debe de tener una medida de discernimiento. El Espíritu reparte dones espirituales según la soberanía de Dios y de acuerdo con su plan para edificar el cuerpo de Cristo. Para edificar el cuerpo de Cristo. Puede que mi esposa tenga más discernimiento que yo, o yo tengo más discernimiento que mi esposa. Pero la cuestión siguiente es que ella me cuida mi espalda y yo cuido su espalda. En el cuerpo de Cristo debe ser lo mismo. Un cristiano tiene más discernimiento que otro cristiano. Tienen que cuidarse la espalda uno a otro. Pero sí está infundiéndole miedo. Es que yo veo esto en ti, que esto lo otro. Oh, si tú ves algo en alguien, ponte a orar para que el Espíritu de Dios le revele a esa persona en sueño qué es lo que está operando y afligiéndola. A veces la persona ni lo sabe, o a veces la persona está discerniendo un espíritu familiar heredado a nivel de ADN y la ve como una bruja, o lo ve como un brujo, o lo ve como esto y esto, pero en realidad lo que está discerniendo muchas veces es las maldiciones relacionales que está en ella o en él. Pero no podéis muy a los sopetos y decirle yo veo esto, sino orar por la persona para que el Espíritu Santo se lo revele. Y si te da la oportunidad y tienes confianza, pues tú le hablas, mira, yo sentí esto de parte de Dios, vamos a estar orando, pero sin estar, ¿me entiendes? Porque no es de Dios. Hebreos 5, 13, 14. Hebreos 5, 14. Hebreos 5, 13, 14. Vuelvo y repito. Si un creyente, se lo voy a decir de mi forma. Si un nene pequeño no puede discernir muchas veces lo que el papá ve. Porque, o la experiencia que el papá tenga en lo terrenal, o en lo espiritual. Muchas veces los niños tienen más discernimiento que los mismos padres porque están inocentes. Tienen inocencia. Y la inocencia hace que ese niño tenga el discernimiento más alerta. Por eso dice la Escritura, dejad a mí venir los niños porque tal es el reino del cielo. Cada vez que Dios nos limpia, que caminamos en arrepentimiento, caminamos pegados a Dios, esa inocencia comienza a despertarse en nosotros y comienza a volver a nosotros, que se nos hace más flexible escuchar y ver y tener discernimiento, más alerta. El creyente maduro está empoderado por el Espíritu de Dios a través de las Escrituras para distinguir entre el bien y el mal. Más allá, eso también puede distinguir entre lo que es bueno y lo que es mucho mejor. Un creyente, ¿cuántos somos creyentes maduros? Por fe. Dile gracias, Señor, que tú estás trabajando en mí para que yo continuamente sea un creyente maduro que pueda discernir entre lo falso y lo verdadero. En otras palabras, cualquier creyente nacido de nuevo, mire, cualquier creyente nacido de nuevo que estudia la palabra, que busca el rostro de Dios, no con espíritu de religiosidad, sino con espíritu de intimidad, de quiero conocerte, Señor, quiero estar contigo en el lugar secreto. Ese cristiano, aunque no tenga el don de discernimiento dado por el Espíritu Santo, tiene que tener una cierta medida de discernimiento. Dios se lo va a despertar,
¿Por qué? Dios quiere que nosotros estemos alerta a la acechanza del adversario. Para que estemos pendientes y descansando en Dios. Wow, Dios me va, siento esto incómodo. Aquí hay algo raro. Es como una vez que entramos a una tienda de ropa deportiva en Puerto Rico. Y mi esposa comenzó a discernir. Aquí hay algo raro. Dios no quiere que compremos esta ropa. Dios no quiere esta ropa para ti, me dijo mi esposa. Y rápido salimos de la tienda. Aquí mismo en Estados Unidos, cada vez que cruzaba una curva, yo sentía como que algo había raro ahí. Y una vez entramos y nos sentimos incómodos y salimos a las millas. Porque habían cosas de la nueva era y cosas bien feas, demoníacas, rapidito. El Espíritu Santo, el Espíritu de discernimiento nos advirtió y salimos corriendo. Dios nos advirtió. Entonces muchos cristianos ven todo esto, pero como su discernimiento no está despierto, Satanás los confunde y compran cualquier cosa en estas tiendas que está influenciada por demonios, porque muchas de estas tiendas donde venden cosas así como tazas, buenas cosas así, ¿cómo se llama eso? Souvenirs, thank you, mi amorcito, souvenirs. Los cristianos muchas veces compran souvenirs en estas tiendas sin saber que allí va un demonio pegado en estas cosas, no lo están discerniendo. Y cuando llegan a la casa y lo colocan en cualquier lugar del hogar, comienza a sentirse algo incómodo. Dice, pero ¿qué está pasando? Porque no pueden, como no han discernido esto, porque necesitan, y Dios muchas veces lo permite para que despierten. Hijo mío, hija mía, tú necesitas tener comunión conmigo, buscarme en el lugar secreto, orar, ayunar, estar ahí conmigo para que yo pueda despertar, aunque no tengas el don de discernimiento, pero yo pueda despertar en ti una cierta medida de discernimiento. Porque tienes el Espíritu Santo. Y si tienes el Espíritu Santo, tienes que tener una medida de discernimiento. Cada cristiano, gracias Espíritu Santo, cada cristiano que está bautizado con el Espíritu Santo, con la evidencia de hablar en lenguas, tiene una cierta medida de discernimiento. Para eso tenemos al Espíritu Santo. Dile, cuando le dice gracias Espíritu Santo, dile gracias amigo mío, compañero mío de oración, compañero de adoración. Gracias Espíritu Santo que tú estás aquí en mí 24/7, 365 días del año. Tú estás conmigo todos los días. Es porque hay cristianos que se la pasan, bienvenido Espíritu Santo, bienvenido Espíritu Santo. Pero si ya el Espíritu Santo está en ti, porque tú lo recibiste por fe. Es como que tú dijeras, bienvenido Jesús, pero si ya lo tienes, ya te arrepentiste, entregaste tu corazón a Jesús, ya Jesús está en ti. El Espíritu Santo está en nosotros 24 horas al día. El Espíritu Santo está aquí y Él nos va a advertir cuando algo se ve como, parece un billete falso, verdadero, pero que, aquí hay algo raro. Pero no así enfocarte, ay Dios mío, veo fantasmas por donde quiera. No. Es para que disiernas y te quedes tranquilo y reprendas muchas veces. Y tranquilo. Ok, miren. Vayan buscando por favor Ezequiel 13, 18, 21. No estoy muy rápido, yo creo. Ok, así que Ezequiel 13, 18, 21. Muchos cristianos tienen problemas para caminar en discernimiento porque hay vendas, hay velos en el mundo espiritual que está tapando al discernimiento muchas veces en los cristianos. Y debido a esto, se lo voy a leer lo que escribí. Es bien importante y es uno de los deseos de nosotros. Número uno, debemos de desear pedirle a Dios el don de discernimiento de espíritu o despierte la medida del discernimiento en nosotros en nombre de Jesús. Pero tenemos que arrepentirnos porque nuestros antecedentes practicaron todo tipo de brujería y lo hemos heredado, ya sabemos, en nuestro ADN. Y estas iniquidades, idolatrías, pecados han sido un obstáculo que Satanás ha puesto en nosotros, ese tipo de vendas mágicas que lo encontramos en Ezequiel 13:18 para que no podamos discernir. Quiere decir que la iniquidad causa ¿qué? Ceguera espiritual.
Si causa ceguera espiritual la iniquidad, no podemos discernir correctamente o estamos muchas veces más ciegos, que no quiero decirlo, más ciego que un ciego. Ok, vamos a leerlo. Y aquí Dios le está hablando claramente al profeta Ezequiel, profetiza contra los falsos profetas o las falsas profetas. Ok. Y tú, oh hijo, Y tú, oh hijo de hombre, pon tu rostro contra las hijas de tu pueblo que profetizan lo que hay en sus propios corazones. Profetiza contra ellas y dile que así ha dicho el Señor Dios. Y hay de aquellos que cosen cintas sobre las muñecas de las manos y que cazan las almas, hacen velo de todo tamaño para las cabezas. Presta atención, para las cabezas. Habrán de cazar las almas de mi pueblo y preservarán su propia vida. Ustedes me han profanado entre mi pueblo por puñado de cebada y por pedazo de pan, dando muerte a las personas que no deben de morir y dando vida a las personas que no debían de vivir, mediante el mentir a mi pueblo que escuchan la mentira. Ya sabemos que en el mundo han salido falsos profetas. No todo lo que allá afuera se escucha es verdad. Aún les digo, si ustedes, este pastor se ve raro, este pastorille, no sé si es falso o verdadero, pues muy sencillo. Diga al Espíritu Santo, revélame el corazón de ese predicador. Dame discernimiento, háblame de si él es verdadero o es falso, Señor. Así de sencillo. ¿Ok? Por tanto, así dicho el Señor Dios, he aquí, yo estoy contra las cintas con que cazan las almas como aves. Las arrancaré de sus brazos y lo dejaré libre como el ave de la que cazan. Asimismo, romperé sus velos y libraré a mi pueblo de sus manos. Aquí, ¿quién eran los que estaban hablando mentira? Los profetas en el libro de Ezequiel. Y Dios estaba llamando a Ezequiel a decir, háblale que yo voy a traer destrucción a ellos porque ellos están engañando a mi pueblo por un poco de pan y un poco de comida. La Itala lo pueden leer completo en el hogar. Eso es lo que está pasando hoy en día también. Dentro del Evangelio está pasando esto. No tan solo ver un edificio lleno de gente quiere decir que está bien. Tenemos que discernir si la fuente que está hablando allá enfrente está caminando como debe de caminar delante de Dios. Lo pueden también orar por mí. Señor, esta persona que está hablando de aquí enfrente de mí, Señor, ¿es de ti? ¿Él es tuyo o no es tuyo? ¿Es hijo tuyo o no es hijo tuyo? Si Dios te dice, no, pues deja de verme. Si es el diablo que te mete en tu sueño, hablarte cosas negativas de una persona, tienes que discernir entonces si ese sueño es de Dios o el sueño del diablo, porque muchas veces las personas tienen sueños en cuanto a otra persona y no son de Dios y no son del diablo para alejarla de la verdad y robarle lo que Dios ha querido hacer con ellos, como le pasó a mi esposa años atrás. Estaba ayudando a una hermana y la hermana vio a mi esposa como una bruja y mi hermana le estaba ayudando con el bautismo del Espíritu Santo, le estaba enseñando sobre el bautismo del Espíritu Santo y la Escritura sobre el bautismo. Pero ella tuvo un sueño y eso fue que Satanás le dio ese sueño a ella para alejarla de la verdad que Dios le estaba revelando a ella por medio de mi esposa, porque mi esposa le estaba enseñando a ella. Y así hay gente que ha tenido sueños conmigo bien demoníacos y la persona, como es una inmadura dentro de los caminos de Dios, le creyó la mentira al diablo y el diablo la ha alejado. ¿Por qué? Porque eso es lo que quiere Satanás, alejarte de la verdad para robarte lo que Dios quiere hacer contigo. Y tú tienes que tener discernimiento. Ir delante del trono de Dios. Una de las cosas que yo siempre le digo, Señor, háblame en sueños. Revélame el corazón de esa persona, Dios, en el nombre de Jesús. Y Dios me ha revelado. Pero tienes que ser maduro. Porque Satanás también te va a dar sueños. Vuelvo y repito. Y tú tienes que saber discernir cuando los sueños son de Dios y cuando los sueños son del diablo, o cuando los sueños son de la carne, o cuando los sueños son de las emociones. Tenemos que aprender a discernir eso. Porque Satanás siempre se va a tratar de meter para robarte.
de una u otra forma. Y es bien importante caminar hoy en día más cerca de Dios, aún más. Por toda la mentira que estamos viendo, que el diablo está borbandeando al cristiano y a los jóvenes dentro de la iglesia. Y tenemos que estar siendo esos atalayas. Un atalaya sin discernimiento es un atalaya ciego. El discernimiento es como un radar que debe de detectar cuando algo quiere acercarse para hacernos daño. Podemos, gracias Señor, para discernirlo y no tolerar. O sea, porque si toleramos algo, Satanás se va a meter ahí. Es como las naciones. Así como las naciones tienen radares para detectar cuando un avión enemigo se acerca a su espacio aéreo, ellos encienden rápido los misiles y no toleran el peligro. O sea, si una nación, digamos una nación como esta, tiene que tener los radares siempre alerta, prendidos, para detectar cuando un avión quiere venir por Alaska, cuando un avión enemigo quiere venir por Alaska, o un avión quiere acercarse a San Francisco, enemigo, rapidito el radar se comienza a detectarlo. Y ¡fum! Manda a los aviones a interceptar esos aviones enemigos, decirle, tienes que irte de mi espacio aéreo, o aquí mismo te mando unos cuantos misiles, y punto. Pero en este caso, nosotros los cristianos tenemos que tener los radares prendidos y no mandamos aviones de aviso. Hey, Satanás, o te vas de aquí o te mando unos cuantos misiles. No, ya tú traspasaste mi espacio aéreo y tienes que irte ya en el nombre de Jesús. Punto. Mando unos cuantos misiles, la sangre de Cristo, la sangre de Cristo, la sangre de Cristo. Yo no le voy a mandar una advertencia, sino que rapidito toma acción. Dios te da un sueño advirtiéndote. Tienes que tener discernimiento aprendido y rapidito no tolerar ese sueño que el diablo quiere destruir tu familia, tu vida, etcétera, etcétera. Rápido, pum, pum, actúa. En este caso, las naciones acá en la tierra tienen que mandar una advertencia. Pero nosotros no mandamos advertencia. Nosotros en el nombre de Jesús, diablo, demonio, te va. En el nombre de Jesús. Porque el espíritu de discernimiento comienza a ti como que te da. Comienza a despertar ese león guerrero, esa leona dentro de ti. Y comienzas a rugir como. Y cuando comienzas a rugir, esos leones enemigos, no me puedo acercar a estos cachorros porque me va a ir bien mal. Y eso es lo que está pasando. El don de discernimiento nos advierte si hay una presencia, gracias Señor. El don de discernimiento nos advierte si hay una presencia de un demonio o de un ángel o un espíritu humano queriendo rondar nuestro espacio aéreo y no lo toleramos, le ordenamos que se vaya por el poder, por el poder de la sangre de Jesús. ¿Se imagina una nación, una potencia sin radares? Vienen los enemigos y le mandan unos cuantos misiles, los atacan, los bombardean y esta potencia ni se da cuenta. ¿Tú sabes cuántos cristianos no ha pasado eso? Porque tenemos los radares del espíritu del discernimiento apagados. Y eso es lo que está pasando. Tenemos que decir el Espíritu de Dios. Quizás no tenga el don de discernimiento. Pero sí yo creo que tú me has dado una cierta medida de discernimiento. Y que entre más yo te busque en el lugar secreto, más tú lo activas en mí en nombre de Jesús. Hebreos 5, 13, 14. Porque todo niño espiritual que vive de la leche aún no ha sido traspasado por la revelación de la justicia. Pero el alimento sólido es para los maduros, cuyos sentidos espirituales perciben los asuntos espirituales y han sido entrenados adecuadamente por lo que han experimentado para surgir con la comprensión de la diferencia entre lo que es verdaderamente excelente y lo que es malo y dañino. Esto es la versión Pasión, Hebreos 5, 13 y 14.
El edificio de la iglesia debe ser un lugar donde los guerreros tienen que ser entrenados por los 5 ministerios para que aprendan a depender del Espíritu Santo y equiparlo y ser así hijos maduros que puedan discernir entre el bien y el mal. Efesios 14, 11, 15. Efesios 14, 11, 15. Me quedan 10 minutos para terminar, porque empecé como a las 11:30 por ahí. Así que, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Hasta que todos lleguemos a estar unidos por la fe y el conocimiento del Hijo de Dios, hasta que lleguemos a ser un hombre perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Para que ya no seamos, presten atención en el versículo 14, los 5 ministerios están para entrenar a la iglesia, al cuerpo, a los cristianos, a los hijos de Dios, a los cristianos nacidos de nuevo que son hijos de Dios. Lo voy a decir de esa forma. Imagínense si los soldados van al ejército, al edificio, y los coroneles, los tenientes, los que están los que están ocupados en entrenarlos. Imagínate si estos soldados se meten al ejército y no los entrenan. Van y solamente le dan pura teoría en cuanto a cómo usar la AK-47. Pura teoría cómo usar un tanque de guerra. Pura teoría. Si estos soldados van y solamente le dan pura teoría, siéntense ahí y aquí enfrente les voy a dar la teoría. Y explota una guerra. Y mandan esos soldados con solamente pura teoría. ¿Qué va a pasar con todos esos soldados? Van a morir. ¿Qué es lo que está pasando dentro de la iglesia hoy en día? Dentro del edificio, porque la iglesia somos tú y yo. Este cuerpo que es templo del Espíritu Santo. ¿Qué ha pasado? Tristemente, hay muchos cristianos que no están siendo entrenados por los 5 ministerios. Entonces, cuando el diablo viene y los ataca, ellos no saben cómo defenderse. Cómo agarrar la palabra, o sea, cómo agarrar la AK-47 espiritualmente hablando. Cómo tomar esa actitud de un herrero y arrepentirse y clamar la sangre de Cristo y decir, diablo, demonio, fuera en nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque los 5 ministerios, pastor, ¿está juzgando? No, yo no estoy juzgando, estoy diciendo la verdad. Los 5 ministerios le debe enseñar a todos esos cristianos convertidos de nuevo, o cristianos que llevan 20, 30 años, que no disciernen ni siquiera la mano derecha de la izquierda, porque están más perdidos con Jesucristo. Todos estos cristianos deben ser entrenados por los 5 ministerios para que ya no sean niños fluctuantes, arrastrados por todos lados, por todo viento de doctrina y por los engaños de aquellos que emplean con astucia artimañas engañosas, sino que para que profesen la verdad en amor y crezcamos en todo en Cristo, y que es la cabeza. Pero es triste, como cristianos me han escrito a mí por Messenger, y yo digo, Dios mío, ¿qué está pasando con estos líderes que no están enseñándole a los cristianos a ser guerreros? No soldados, porque los soldados se retiran a ser guerreros. Y un guerrero sin discernimiento es un guerrero que está derrotado. Y los 5 ministerios, el enfoque de los 5 ministerios debe ser entrenar, capacitar, para que ellos puedan discernir entre lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Y no pararse enfrente del púlpito a decir, tengan cuidado de esto, ténganlo. No, hay que advertirle, pero también tienes que enseñarle a estar alerta y no estar caminando con miedo. Porque si camina un guerrero que camine con miedo, no es un guerrero. Porque lo que nos hace diferente a nosotros los guerreros es que no tenemos miedo. Porque Yahweh, Dios, uno es, Él es nuestro guerrero, el Espíritu de Dios está dentro de nosotros, Él nos va a dar discernimiento y podemos caminar confiados que va a venir todas estas falsas filosofías, estos falsos maestros y demonios de todo tipo de anticristo como la nueva era, etcétera, etcétera. Podemos caminar confiados en medio de ellos porque yo sé que yo soy luz en medio de ellos y ellos son los que tienen que retroceder porque la verdad de Jesús vive, habita en mí, porque yo tengo una relación con mi Padre en el nombre de Jesús. Imagínense Jesús.
diciendo a los discípulos, cuidado con él. Ok, hay que tener cuidado. Pero Jesús les enseñaba, Jesús los entrenó y los envió. Y les dijo las cosas como eran, con amor. Pero si los 5 ministerios, si tú tienes un pastor o un líder que no te está entrenando, sino que solamente todos los domingos te da el biberón con leche, déjame decirte que cuando los demonios te vengan a atacar a ti, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a llamar al pastor y el pastor no sabe bregar con esta situación? ¿Qué vas a hacer? Por eso es que muchos cristianos se paniquean cuando un brujo dice que le va a echar un vudú o una brujería. Se paniquean porque no saben cómo bregar con eso, porque los líderes que se ha suponido enseñarle a ellos, muchas veces tristemente ni saben ellos. Es una realidad. Así que, por eso es que hay que continuar. Procurar tener esa unión con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Ahora vamos a orar rápido, a pedirle a Dios que arranque todo velo que nos está haciendo un obstáculo para que nosotros podamos discernir. Ya saben, la iniquidad es un obstáculo. La idolatría también es un obstáculo para que nuestro discernimiento esté alerta, activado. También otros obstáculos que nos impiden discernir correctamente son los traumas y los filtros sucios. Por eso que muchos cristianos que dicen que tienen discernimiento y se la pasan juzgando y condenando a todos los demás, tiene que haber algo bien importante. Si te la pasas juzgando y condenando a todos los demás, tus filtros están sucios, la puerta del primer amor se ha cerrado y los traumas te están gobernando, que no te dejan discernir correctamente. Tenemos que decir las cosas, pero que siempre tiene que haber amor. El amor es lo que hace la diferencia. El amor de Dios en nosotros. Que siempre se la pasaba juzgando a todo el mundo. Ella decía que tenía el discernimiento. Y sí, pero la cuestión es la siguiente, la forma como lo hacía era de condenación. Y le decía a la gente, tú eres un adúltero, tú eres una fornicaria. En la cara se lo decía. Y decía, wow, lo que es la ignorancia y la falta de enseñanza correcta en la iglesia que mi sobrina iba en ese tiempo. Porque el discernimiento, Dios nos lo ha dado. Uno tenemos el don, unos tienen el don, otros tienen una cierta medida. Siempre es estar alerta, pero no con un espíritu de condenación, sino de amor y estar orando por la persona. Así que el tema de los ídolos es un tema que necesito hablar. Y vamos a ver cuándo empiezo con la ayuda del Espíritu Santo. Pero cuando se trata de ídolos, los ídolos nos están robando el discernimiento a nosotros. Una de las partes de los ídolos que he mencionado es, tienen ojos, mas no ven. Cada uno de nosotros, cada cristiano ha tenido un ídolo, uno más que otros. Y esos ídolos nos roban a nosotros y son obstáculos para que nosotros podamos ver en el mundo espiritual, discernir de acuerdo al corazón del Padre. Jesús discernía a los fariseos y le decía falso, le decía generación de víbora. Jesús le decía las cosas y era fuerte con ellos, porque Jesús sabía que ellos no se iban a arrepentir y que sabían la Torá, pero mismo Jesús dijo que ellos no entraban por la puerta y no querían dejar entrar a otros por la puerta. Estaban siendo un obstáculo para el reino de Dios. Por eso que Jesús los discernía. Jesús sabía el pensamiento de los hombres. Jesús conocía el pensamiento de los hombres. Él sabía todo. Él lo discernía. Pero como
Le dijo a los discípulos, para terminar, busquen la Santa Cena, por favor, la Santa Cena. Pero como los discípulos una vez le dijeron, Señor, ¿quieres que mande fuego? Porque lo de la aldea rechazaron a Jesús, rechazaron a los discípulos. Y Jesús le dijo, no, ¿tú no sabes de qué espíritu soy? Eso es lo que está pasando hoy en día. Necesitamos hoy en día más, vuelvo y repito, que el discernimiento de Dios esté activado en nosotros. Pero ser como Jesús. Orar y ir a la cruz para que Dios trate con nosotros primeramente, con nosotros mismos. Cuando el Espíritu Santo nos revela algo que está en nuestro ADN, está en nosotros, es para que nosotros corramos a arrepentirnos. Cuando el Espíritu Santo nos revela que algo está mal, es orar por esa persona. O cuando el Espíritu Santo nos advierte, ten cuidado que eso es nueva era. Ten cuidado que Satanás te quiere seducir para que caigas en eso. Y muchas veces la persona cae y es seducida por estas falsas sectas demoníacas, puedo decir, porque en su ADN, lo más seguro que uno de sus antecedentes practicó este tipo de falsas sectas, religiones falsas, y ahora esos demonios tienen derecho legal a afligirte y seducirte a esas fuentes demoníacas. Y cuando te conviertes a Cristo, tienes miedo de la verdad de Dios, porque necesitas saber la verdad para poder discernir la mentira. Si tú no conoces el billete falso del verdadero, te roban. Por eso es que la gente que trabaja en el banco la entrenan para poder distinguir entre el billete falso. Si los 5 ministerios no entrenan a los santos, a los hijos de Dios, comprados a precio de sangre, de la verdad, de la mentira, siempre el pueblo de Dios va a estar caminando con miedo. No podemos seguir caminando con miedo, porque eso es lo que quiere Satanás para robarnos. No podemos. Acuérdense, el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Va a devorar a aquellos que no caminan en discernimiento. Así que nuestra oración va a ser lo siguiente. Señor, me arrepiento por las brujerías, idolatrías, iniquidades que han puesto velos, que me han robado la sensibilidad de discernir y escuchar tu voz y ver el mundo espiritual, Señor. Padre, también quita de mí todo obstáculo que impide discernir correctamente. Señor, sana mi alma, limpia mis filtros, Señor, y derrama sobre mí un espíritu de perdón, Dios. Y yo abro la puerta de mi primer amor continuamente a ti, Señor, para que tú entres, Jesús, y cenes conmigo. Y yo decreto y declaro que el Espíritu Santo está en mí y Él me va a llevar a tener una comunión, una intimidad contigo, Padre. Y que al caminar contigo, tú despertarás en mí el discernimiento en el nombre de Jesús. Señor, sana mi alma, sana mi imaginación, mi subconsciente. Sáname, Señor, y liberta mi alma, Señor. Yo me arrepiento, vuelvo y repito, de toda idolatría. Y ayúdame, Espíritu, a discernir qué idolatría, qué velos de brujerías practicaron mis antecedentes. Cuando yo siendo cristiano por ignorancia, también lo hice, Señor. Perdóname en el nombre de Jesús. Y arranca todos esos velos que me están robando el discernimiento, Señor. La habilidad de discernir en el nombre de Jesús, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Padre, porque tú me amas y estás limpiando los filtros. Estás arrancando esos velos en el nombre de Jesús. Hace unas semanas atrás, oré por una pastora amiga mía. Ella dice que después que oramos, ella sintió como que un velo, Dios se lo arrancaba y ella pudo ver más, discernir más. Y cosas que no podía hacer, comenzó rápido. Dios la libertó para la gloria de su nombre. Así que dile, Señor, continuamente, revélame qué brujerías, aún ver guatemalcado cuando estaba vivo, o practicar el horóscopo, o leer el horóscopo, todo eso causa ceguera espiritual. Y hay cristianos que ven el horóscopo como si nada.
o ven la nueva, como no tienen discernimiento así despertado, piensan que la nueva era es algo bueno. No, la nueva era no es de nada bueno, es demoníaca, hay demonios detrás de eso. Y no podemos tolerarlo aún. Tenemos que discernir a qué iglesia estamos asistiendo, si de verdad están predicando y nos están enseñando a ser hijos maduros, que podamos discernir entre el bien y el mal y ser entrenados en el nombre de Jesús. Padre, te damos las gracias, Señor amado, por el cuerpo. Señor, decretamos y declaramos, Señor amado, que al comer el cuerpo, al tomar la sangre de Jesús, tú despiertas el discernimiento en nosotros, Señor amado, en el nombre de Jesús. Decretamos y declaramos, Señor amado, que todos los velos, todo obstáculo, todo impedimento que está impidiendo, vuelvo y repito, para que tengamos un discernimiento despierto, activado, es quitado en el nombre de Jesús. Te damos las gracias, Señor amado, por el poder del cuerpo y la sangre de Jesús. Sobre todo, te damos las gracias que tú despiertas y activas en nosotros el discernimiento en el nombre de Jesús y caminar en amor y ser uno con el Padre y uno con Jesús. Por el poderoso nombre y la sangre preciosa de Yeshua HaMashiach. Te damos las gracias, Señor. Gracias, Jesús, por el cuerpo. Gracias, Padre. Gracias, mi amado Jesús, por tu preciosa sangre. Gracias, Señor. Bueno, confío en Dios que han tenido más ideas. Acuérdense, el discernimiento es como un radar que tiene que estar siempre alerta, pero sin estar preocupado o viendo demonios por donde quiera. No, eso no es de Dios. Si eso pasa es porque tus filtros están bien sucios, necesitas liberación y necesitas de verdad que el amor del Padre te ministre para que tú puedas discernir correctamente sin estar estresado, preocupado o viendo demonios en cada esquina. En el nombre de Jesús, dile gracias, Espíritu Santo, que tú estás en mí y tú me estás ayudando, amigo mío. En el nombre de Jesús. Así que shalom, bendiciones y nos vemos con la ayuda del Espíritu Santo, con la ayuda de papá el próximo domingo a las 11.